Vamos a empezar a grabar aquí la This clase. meeting is being recorded. Bien. Y además, bueno, entonces ya les voy a compartir aquí la pantalla. Muy bien. ¿Todos ven la pantalla ahí? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces este es el entorno del Spider, ¿sí? Es muy similar a lo que vemos en Google Colab. Aquí es donde se hacen los programas. Esta barrita, pues es estos primeros botones, nuevo, abrir, guardar, guardar todo. Y este es el clave porque este es el que corre los programas, ¿sí? Voy a abrir aquí un entorno de Google Colab. Vamos a abrir aquí Google Colab. Que este. Y si usted mira aquí, está este botoncito, que es el que corre todo. O sea, cuando yo escribo aquí, print, y le digo, hola, este es el que lo ejecuta. ¿Sí? Ahí se está inicializando, es mientras se conecta, y ahí sale el resultado. Hola. Aquí es este botón, es decir, yo aquí simplemente voy a agrandar un poquito esto aquí, le escribo print y le digo hola, y cuando compilo, cuando oprimo este botón, me sale acá, hola, ¿sí? De pronto para los que no lo pueden ver ahí, con esta aplicación que es como una lupita, pues podemos ver el hola aquí, ¿sí? Lo que pasa es que le he buscado a esta consola a ver si puede aumentar el tamaño de la letra y no puede. Entonces, pues toca con esta otra aplicación. Muy bien. Entonces, recordemos algo de ayer. Recordemos que tenemos variables de tipo entero. Por ejemplo, este A igual a 34 es un entero, ¿sí? Eso quiere decir que para el sistema, para Python, esa variable de ahora en adelante va a llamarse 34, a no ser que yo la cambie, ¿sí? De hecho, si yo la imprimo, si yo le digo, mira, imprímeme la variable A, pues él, al compilar, me sale aquí 34. Aquí lo vemos en la lupita, me sale el 34. Si resulta que esa variable A ya no quiero que sea 34, sino que quiero que sea un real, entonces vuelvo y le digo, A es igual a 3.367. ¿Sí? Y listo, no es más. Si quiero ver cuánto vale A, pues entonces le digo A de nuevo, y ahora me van a salir dos cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, sale A igual a 34 la primera vez que la imprimimos, y luego me sale A igual a 3.67 la segunda vez que lo hicimos. Esto es muy difícil hacerlo en un lenguaje como C o como Java. Allá no se puede hacer esto, ¿sí? Por eso se le llama a estos lenguajes un lenguaje tipiado, de tipiado dinámico, porque yo puedo cambiar el tipo de una variable dependiendo de cómo yo quiera, ¿sí? No hay problema con eso. De hecho, puede ser tan distinto como que ahora A puede ser aquí, hola Python, ¿sí? Y aquí le digo print A. Si nosotros lo corremos, pues vea, aquí está. Es la misma variable con, con diferente tipo. En primer lugar, fue
tipo entero, en el segundo fue tipo real y en el tercero es el tipo cadena. De hecho, recuerden que hay más tipos. Yo puedo declarar, por ejemplo, la variable b de tipo true, de tipo booleano. O puedo, para, digamos, la variable f la puedo declarar de tipo false. ¿Sí? Bien. No sé si tengan ahí alguna pregunta con respecto a eso o sin problema. No, profe, todo bien. Bien. Bien, hay otro tipo que de pronto sí lo pueden usar más adelante y es el tipo complejo. ¿Sí? Yo aquí puedo hacer números complejos facilito. Yo le puedo decir aquí, por ejemplo, complejo 1 va a ser igual a 3 más 4J. Aquí no es con la I, es con la J. ¿Sí? Entonces yo le digo aquí C1, entonces me sale este, que es 3 más 4J. Esto se utiliza mucho pues, cuando están trabajando con tensores, con cosas de estas. Por lo general, yo en lo que yo hago, por lo menos, no uso muchos números complejos, pero se puede usar sin ningún problema. ¿Sí? De hecho, si tú tienes dos números complejos, digamos aquí, digámosle complejo 2, será igual a, no sé, 5 menos J, así. Entonces tú puedes hacer operaciones con eso. Puedes decirle, por ejemplo, C1 más C2. ¿Sí? Le creo que el 1, para que no lo moleste. Listo. Entonces aquí te sacó la suma de C1 más C2. Los puedes multiplicar si quieres. ¿Sí? C1 por C2. Entonces cuando compilamos, 19 más 17J. ¿Sí? O sea, inclusive los puedes dividir, o sea, hacer las operaciones básicas que se hacen con números complejos. Esta, por ejemplo, es la división. Ahí, pues, Python saca, creo que son 15 decimales. Entonces, por eso es que ustedes ven ese número así largote de cifras decimales. Bien, eso entonces, para dejarlo de las variables. En Python yo puedo crear mi propio tipo, ¿sí? Yo puedo crear mi propio objeto. O sea, Python es un lenguaje que soporta objetos. Por lo tanto, yo puedo crear mi propio objeto y puedo crear mi propio tipo. Entonces, es un lenguaje muy versátil en ese sentido, porque usted puede crear sus propias cosas. Hay lenguajes que sí permiten crear una estructura que se llama struct, pero no permiten la parte de crear nuevos tipos o es muy complicado, mientras que aquí es muy, muy fácil. Bien. Vamos con las estructuras de control. Para empezar con la primera estructura de control, vamos a empezar con el if bien como debe ser. Tengamos en cuenta que la estructura if como tal es una detención del flujo de datos. Les voy a sacar aquí el tablero virtual. Ponerle aquí, ¿sí? Es decir, cuando tú corres un programa, cuando tú vas corriendo un programa, entonces el programa tiene un flujo, ¿sí? Se van cumpliendo instrucción por instrucción, una por una, tan, 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 tan. Cuando llega una decisión, cuando llega un if, se hace un alto, ¿sí? Y se pregunta por algo, ¿sí?
Si la respuesta es negativa, entonces el flujo hace algo aquí. Si la respuesta es positiva, el flujo hace algo aquí, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que esto que nosotros llamamos un if es una detención del flujo de datos normal, del flujo de comandos. Por eso es que tener muchos if muchas veces no es como la mejor opción. Hay que tratar de mirar a ver, reducir lo que mejor se pueda esta parte, porque esto implica una reducción en la velocidad del flujo. Aquí en matemáticas, pues no va a haber mucho problema con esto. Digamos que esos son necesarios y para lo que nosotros vamos a hacer, pues no requerimos pero esto sí es importante saberlo porque en algunas partes, en algunos programas, pues tenemos que encontrar la forma de restringir de alguna manera que sea un if corto, pequeñitos, que sean cortitos. Bien, ¿cómo es la sentencia if? Sencillo. Si aquí va lo que yo necesito, digamos, si yo digo que B es igual a 7, entonces si B es igual a 4, 2 puntos. Entonces, ojo con este pedazo. Cuando yo voy a escribir una sentencia de estos, recuerden que aquí no hay bloques de código, ¿sí? Que todo se hace con la indentación. Entonces, aquí va la sentencia que yo voy a determinar si es falsa o verdadera, ¿sí? Si esto es verdadero, entonces se va a ejecutar el bloque de código que sigue, pero como aquí están estos 2 puntos, implica que aquí debe ir una sangría, aquí. Y en el momento en que usted da enter, él automáticamente le deja ese espacio para indicar que el bloque de código está dentro del alcance del if, ¿sí? Entonces, si yo pregunto si B es igual a 4, o sea, si B es 4, entonces imprima print el valor de B es. De lo contrario, entonces miren que si yo bajo el renglón, él me sigue parando las cosas debajo del print, ¿sí? Pero como yo ya no voy a escribir nada más en ese bloque de código, tengo que devolverme acá donde está el if y escribir else, ¿sí? De lo contrario, ¿sí? Entonces aquí le voy a escribir print, ¿sí? Print, este es el valor de B. Lo voy a dejar así, es un ejemplo. Listo. Entonces él viene y pregunta, si B es igual a 4, imprima esto. Si no lo es, imprima esto. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, van a tener aquí que este no es el valor de B. ¿Sí? Aquí así. Ahí está. Este no es el valor de B. Bien. Es decir, él vino, preguntó, 7 es igual a 4, no, entonces entró al L. Ojo con el... Perdón, ¿me iban a preguntar algo? ¿No? O sea que en otras palabras, después del 2 puntos siempre va indentado, ¿cierto? Sí, sí, señor. Después del 2 puntos debe ir una indentación aquí. Ya lo vamos a ver que en otras estructuras es igual. Bien. Ahora, puede que el if tenga solamente el if, no necesariamente el else. No pasa nada. Si usted le quita esto y lo corre, pues él simplemente no le imprime nada. ¿Sí? Él viene y pregunta, ¿7 es igual a 4? No, entonces pasa derecho y sigue con el flujo de datos. ¿Sí? Bien. Con el else también lleva 2 puntos. ¿Sí? También lleva 2 puntos y el print o la instrucción que vaya después del else va aquí. Bien.
Por ejemplo, cuando yo voy a, vamos a hacer un ejemplito chiquito con este. Por ejemplo, cuando yo voy a tener los coeficientes de una ecuación cuadrática, yo tengo A igual a 1, ¿sí? B igual a 7 y C igual a 3.2. Y yo quiero saber si tiene raíces reales o no. Entonces, listo. Pregunto, si, entonces hay que calcular el discriminante. Entonces voy a calcular aquí. Bis es igual a B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? Ya calculé bis ahí. Bis, este bis es mi discriminante, que se calcula con B cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? Entonces, si bis es mayor o igual que 0, 2 puntos, imprima. La ecuación tiene solución real. Y si es así, no estoy embarrándola, no. Bien, y de lo contrario, entonces, else, 2 puntos, ¿sí? Print, la ecuación tiene solución. Listo, ya está, ¿sí? Entonces, corrámoslo aquí y pues vea, tiene solución real, ¿sí? Tiene solución real. Cambiemos cuando pongámoslo negativo, a ver si entra el otro. Entonces lo corremos y todavía tiene solución real. Entonces cambiemos el signo de a ver. ¿Todavía? ¿Será que he pasado algo por...? No. Entonces pongamos muy pequeñito, digámosle que sea 1. Y ahí está, tiene solución compleja. ¿Sí? Bien, entonces como pueden ver es muy simple, muy sencillo. No tiene problema alguno. La instrucción es sencillita, ¿sí? Ahora, ¿hay otras formas de hacerlo? La respuesta es sí. Esto que les voy a mostrar puede funcionar en ciertos casos y en ciertos casos no. Y es una abreviación del if. Y es un if y un else en una sola variable, en una sola línea, y todo se almacena en una sola variable. ¿Sí? A ver, voy a sacar aquí más renglones para que haya más espacio. Por ejemplo, yo digo, yo puedo decir así. K es igual a si, ojo, si el discriminante es mayor o igual a 0. De lo contrario, A es igual a B. Pongámosle aquí que, no sé, que K es igual a 0, por favor. Bien. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto es una abreviación de un if. Bueno, funcionaba en 2. Vamos a ver si funciona aquí. Aquí me está diciendo que hay un problema, pero vamos a ver qué pasa. Esto es un if en una sola línea de código, ¿sí? Todo el resultado lo va a almacenar en la variable K. Yo voy a decir, K es igual a A si el discriminante es mayor que 0. De lo contrario, entonces K es igual a B. O así solito. Lo contrario es B. ¿Sí? Ojo,
Esto es un if en una sola línea de código. Entonces, si este discriminante es mayor que 0, el valor de K es A. Si este discriminante es menor que 0, o sea, el caso contrario, entonces es B. ¿Sí? Y vamos a escribir aquí print K. ¿Sí? Y ahí está. K vale 1. ¿Por qué? ¿Por qué vale 1? Porque resulta que el discriminante es mayor que 0. Como es mayor que 0, entonces cambió a 1. Entonces, esto es una forma de un if en una sola línea, pero solo funciona así, si lo almaceno en una variable, si el valor lo almaceno en una variable. Entonces, vuelvo y repito, K va a tomar el valor de A si el discriminante es mayor que 0. De lo contrario, es B. ¿Sí? Es una forma, digámoslo así, como abreviada de hacer el if. ¿Sí? Por eso es que de pronto en algunas ocasiones no me gusta mucho como mirar algunas páginas de gente que es experta, porque hay gente que abusa de esto. Y entonces a uno le gusta verlo así, uno está acostumbrado a verlo así. ¿Sí? Pero esto, como minimiza mucho el código, o sea, como lo reduce mucho, pues a veces uno se puede perder. ¿Sí? Y entonces no le coge como bien el tiro al ejemplo, y por eso es que sale así. Bien, eso por un lado. Para los que quieran ver, esta tablita que tengo acá es la tabla de los operadores relacionales. O sea, si yo quiero saber si dos elementos son iguales, entonces con igual, igual. Este es el diferente, mayor, mayor igual, menor, menor igual. Este es el AND, para saber si dos sentencias son, si yo necesito determinar si dos variables cumplen a la vez. Entonces uso un AND, o sea, si esta es verdadera y esta es verdadera. Recuerden que el AND es verdadero solamente cuando ambas son verdaderas. ¿Sí? También está el OR. ¿Sí? X OR Y, esta es verdadera solamente cuando una de las dos es verdadera. Y este es el not X, que es para cambiar el sentido de la variable. Si la variable es verdadera, entonces la vuelve falsa, y si la variable es falsa, entonces se vuelve verdadera. Muy bien. Bueno, ahora, aquí en Python no existe la sentencia case. ¿Alguno la conocía? ¿Alguno conoce qué significa la sentencia case? ¿Lo ha trabajado? Sí, señor. Bien. El case when. El case es, ¿cómo decirlo? Voy a ponerlo aquí en el tablero. En vez de una decisión de este tipo, ¿sí? El case, digamos, si yo estoy haciendo el case de la variable k, entonces esta variable k puede tomar varios valores. Entonces, si k es igual a 8, entonces haga esto. Pero si k es igual a 9, pues entonces haga esto otro. Pero si k es igual a 5, entonces haga estas otras instrucciones. De lo contrario, haga todo esto. ¿Sí? Esta sentencia no existe en Python. ¿Sí? De pronto, si usted necesita una sentencia similar a esta, sí existe algo que se llama el if. ¿Qué es el if? Yo pregunto por algo. Yo pregunto, mira, si k es igual a 0, ¿sí? Entonces imprima. Print. El valor de k es 0. 0. Bien.
Aquí, en vez de escribir el else, escribo el if, ¿sí? 2 puntos. Y vuelvo a hacer la pregunta. ¿Será que K es igual a 2? ¿Sí? Si es igual a 2, entonces imprimo aquí. Print. Bueno, yo estoy poniendo prints, pero puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? El valor es 2. ¿Sí? Si no, entonces listo. El if, entonces será que K es 1. ¿Sí? Y aquí de nuevo, copiar este. Si resulta que ninguno, entonces sí puedo poner el else. Else, 2 puntos. Listo. ¿Qué va a pasar aquí? Estoy preguntando, ¿K es igual a 0? Bien. Si K es igual a 0, entonces él imprime esto. Si no es, ¿será que es 2? Entonces, si es así, imprime 2. ¿Será que si no, entonces será 1? Entonces, imprime el 1. Y si no es ninguno de los anteriores, entonces imprime este. ¿Sí? Entonces, ahí está. Bueno, no tengo iniciada aquí la lupita, entonces aquí dice el valor es 1. 1. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, entró aquí. ¿Sí? Él entró aquí. Muy bien. Ojo, este elif se maneja exactamente igual. ¿Sí? Igualito. Pregunta con los 2 puntos, indentado. Si yo quiero poner otra instrucción aquí, por ejemplo, entonces me paro aquí al final, doy enter y él inmediatamente me indenta la otra. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, mire, K en este momento va a ser 3. ¿Sí? O hago una división, K es igual a K dividido 3, por ejemplo. ¿Sí? Eso es, ojo, eso es una forma de reemplazar el valor de la sentencia if para no tener el problema del caso. Bien, ustedes dirán, pero el caso es, pues para los que ya tienen algo de experiencia en programación, pues van a ver que el caso es muy rápido. Es decir, si volvemos aquí al tablero, pues cuando la variable K, esta variable K, entra en el caso, es rápido, no decide, sino que él simplemente, digamos, chequea que esto sea verdadero y él entra ahí, ignora todo lo otro. Bueno, los creadores de Python aseguran que esto es como un case, ¿sí? O sea, ellos aseguran de que esto es súper rápido, según ellos, ¿no? Bien, yo lo he usado y funciona bien, sin ningún problema, no tiene inconveniente alguno, entonces, pues digamos que se puede usar sin ningún problema. Bien. Antes de seguir, entonces, vamos a hablar de las listas, porque esto lo vamos a necesitar harto, ¿sí? Muchísimo. Bien, voy a ponerles aquí esto para que lo veamos acá. Voy a quitar esto un momentico. Bien, generalmente los lenguajes de tipo declarativo, como Lisp, como Haskell o Mozart o Z, pues ya tienen un manejo de listas, pero lo que pasa es que ese manejo de listas se hace debido a la forma o a la filosofía que manejan esos lenguajes. Por ejemplo, este lenguaje que estoy señalando aquí, que se llama Haskell, es un lenguaje que está estrictamente relacionado a listas. Es decir, casi todo lo que haga usted ahí en ese lenguaje se tiene que hacer con listas. ¿Sí? Bien. Los lenguajes de tipo imperativo, como C++, Pascal, Una pregunta. Java.
esos lenguajes no tienen un manejo propio de listas, digámoslo así, nativo. Para usted poder hacer listas, tiene que hacer una vuelta grandísima para poder tener un manejo de listas, digámoslo así, moderadamente agradable. Entonces, Python tiene una propuesta muy buena para el manejo de listas, es muy eficiente, ¿sí? En Python, una lista es un arreglo de cualquier tamaño, ¿sí? Denme un segundo aquí, eso. En Python, una lista es un arreglo de cualquier tamaño y puede albergar las variables de cualquier tipo, inclusive si nosotros mismos creamos esos tipos, ¿sí? Entonces ellos crean sus propios, usted puede crear una lista con sus propios objetos, puede crear una lista de solamente enteros, una lista de enteros con reales, una lista de enteros con reales y con letras. Mejor dicho, las listas en Python pueden ser de varios tipos, ¿sí? Generalmente se inicializan con corchetes y vamos a ver exactamente eso, cómo lo podemos organizar. Bien, entonces, ¿cómo es una lista en Python? Vamos a borrar todo esto que tenemos aquí. Profesor, una pregunta. Cuénteme. ¿Cuál es, de pronto se puede enfatizar un poquito la diferencia entre un lenguaje declarativo y un imperativo? Ah, ya, ok. Muy bien. Bueno. Voy a abrir por aquí el tablero otra vez. En un lenguaje de tipo declarativo, ¿sí? Voy a ponerlo por aquí. En un lenguaje de tipo declarativo, ¿sí? Usted no le da las órdenes, ¿sí? Usted no le da órdenes al lenguaje. Usted lo que hace es que declara el problema. ¿Sí? Es decir, en los lenguajes declarativos, usted tiene que tener claritico el problema, claritico, ¿sí? Porque de la declaración que usted haga depende la ejecución del problema. Para los que han trabajado, por ejemplo, Prolog, ¿sí? Usted, por ejemplo, va a definir qué es padre. Digamos, usted dice, vea, sea P de A, B, como A es padre de B, ¿sí? O sea, usted declara el problema, declara las sentencias y el sistema infiere a partir de esas declaraciones el resultado, ¿sí? Eso es un lenguaje declarativo. En un lenguaje imperativo, ¿sí? Esto no ocurre. Usted simplemente da las instrucciones, ¿sí? La manera en cómo se va a solucionar y finalmente imprime la salida. Entonces usted aquí en los declarativos encuentra, por ejemplo, a Haskell, encuentra Prolog, ¿sí? Mozart OZ. No sé si Scala entra aquí, porque no lo he manejado, pero tengo entendido que sí. Mientras que en los lenguajes imperativos, pues son los lenguajes que usted ya conoce, C, C++, Java, entra el mismo Python, también entra ahí, ¿sí? Porque usted da las instrucciones y el sistema lo que hace es que computa la salida. Por lo general, estos lenguajes que son declarativos generalmente son interpretados. Generalmente, ¿sí? No, creo que siempre son interpretados. Tengo entendido que el núcleo de Haskell y el núcleo de Prolog están hechos en C++.
¿sí? Así que todos tienen que caer aquí. ¿Sí? Recuerden que por ahí dicen que C++ es el papá de todos. Bueno, este es un buen ejemplo de eso. Es decir, no hay computadoras de tipo declarativo. Todas las computadoras, todas, ¿sí? Son de tipo imperativo. Lo que hace esto es como emular que lo están haciendo de tipo declarativo. Entonces, en el fondo, estos lenguajes tienen un compilador de este tipo, creado en C++. Pero por lo demás, pues los lenguajes la mayoría de los lenguajes están en esta rama, en la rama imperativa, que estos pueden ser interpretados o pueden ser compilados. La diferencia entre interpretado y compilado es que el interpretado necesita un intérprete. Es como cuando tú vas a Alemania, por ejemplo, y si no sabes alemán, pues necesitas una persona que te traduzca. Entonces, las instrucciones del lenguaje pasan por un intermediario y este los convierte en lenguaje de máquina. Mientras que en los compilados no. En los compilados derechito, el código va derechito al lenguaje de máquina y por eso es que son tan rápidos, ¿sí? Se supone que Python es interpretado, pero este interpretador de Python es muy bueno, ¿sí? Y por eso es que funciona, bueno, algunos se quejan de la velocidad de Python, pero pues es relativamente muy bueno en comparación con otros. Bien, ahí quedó claro que era un lenguaje declarativo versus un lenguaje imperativo. Si algún día se vienen por estos lares, por los lenguajes declarativos, prepárense porque es una forma de programar completamente diferente a lo de tipo imperativo, pero completamente, o sea, son cosas muy distintas y vas a ver que es bien diferente todo. Bien, ¿cómo son las listas en Python? En Python las listas son una belleza, ¿sí? Como decía Rodolfo, es una berraquera. Muy sencillo. Vamos a crear una lista, sea A, esta lista. Así, con estos corcheticos. Entonces usted aquí le pone 2, 3, 4, 7, lo separas por comas y listo, ahí tienes tu lista. Hacer esto en lenguaje C es una cosa horrible. Para los que de pronto han manejado el lenguaje C van a ver que esto es una maravilla, ¿sí? Listo, ya tienes tu lista, ¿sí? Y si tú imprimes A, pues ahí está tu lista. Voy a ponerles aquí la lupita. Si tú imprimes A, pues sale la lista. Pero es que esta lista es de puros enteros. Yo puedo a esta lista decirle, mire, el siguiente elemento va a ser el 5.23. Es decir, que los primeros 4 elementos son enteros y el quinto elemento es un real. Pero es que además yo le puedo poner aquí un true. Es decir, estos 4 primeros elementos son enteros, ¿sí? Este es un real, ¿sí? Este es un booleano. Y este que voy a poner aquí va a decir aquí, hola. O sea, esto es una cadena. Y esto funciona, ¿sí? Si usted lo compila y le dice print A, ¿sí? Pues aquí tenemos nuestra lista sin ningún problema, ¿sí? Los 4 primero enteros, el que sigue un real, luego sigue un booleano, luego sigue una cadena, y si a mí me da por meterle aquí un complejo, digámosle 3 más 9J, ¿sí? Entonces va, no hay problema, él te crea la lista con eso. Entonces, esto es una maravilla porque vaya usted haga esto en C y verá el trabajo, no, tan tenaz que tiene que hacer para hacer este pedacito que acabo de yo hacer aquí en una sola línea de código sin cargar ninguna librería ni nada, ¿sí? Ahí se puede ver, digamos, el manejo que tienen de las listas que hace Python es muy bueno porque usted puede crear una lista de lo que tú quieras. De hecho, yo puedo crear aquí una lista dentro de esta lista. Yo le puedo poner aquí otra lista, 4, 3, 9. ¿Sí? Entonces, mi lista tiene todo esto. Tiene 4 números enteros, un número real,
un booleano, una cadena, un complejo y además tiene otra lista. ¿Sí? De hecho, vean, si yo la imprimo, pues va a aparecer aquí, mira. Todos van a salir ahí. Y de hecho, si yo quiero dentro de esta listica pequeñita meter otra lista, creo que también se puede. ¿Sí? Ahí va. Sí, señor, sí se pudo, vea. Aquí están los 4 primeros enteros, el número real, el booleano, la cadena, el número complejo, la lista, y este a su vez tiene otra lista más chiquitica dentro. ¿Sí? Para los que ya han programado en C, para los que ya han programado en otros lenguajes, hacer esto allá es muy complicado. Bien, ¿cómo accedo yo a los elementos de la lista? Bien, ojo, los elementos en Python, voy a escribirlo aquí en un print. Los elementos en Python de una lista inician en 0. ¿Sí? Entonces, este que tengo aquí, este 2, es el elemento 0. Este es el 1, este es el 4, este es el 7. ¿Sí? Es decir, perdón, este es el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Ojo, arrancan en 0, no arrancan en 1. Para los que han trabajado, por ejemplo, MATLAB, allá los arreglos de este tipo arrancan en 1. Aquí arrancan en 0. ¿Sí? En 0. Muy bien. ¿Qué puedo hacer yo con estas listas? Bueno, yo puedo indexar esas listas, es decir, puedo trabajar, puedo traer elementos de esa lista. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el primer elemento, pues él me imprime aquí el primer elemento, que es este 2. ¿Sí? Si yo quiero el cuarto elemento, pues, el cuarto elemento, en este caso es el número real, ¿sí? 5.23. Recuerden que este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Por eso aquí nos trajo este. Si quiero el último, entonces si quiero el último, le pongo un -1. ¿Sí? Si lo compilo, me trae el último elemento, que es la lista de esa grandota que metimos ahí. Ahora, es que yo no quiero el último, quiero el que está antes del último. Entonces le pongo un -2. ¿Sí? Y me trae el número complejo, que es el que está antes de la lista, ¿no? Bueno, pero es que yo quiero el antes del antepenúltimo. Entonces, listo, póngale un -3. ¿Sí? Y ahí te sale el hola, que es este que está acá. Entonces, este manejo de listas, por ejemplo, permite acceder a los lugares de la lista que sean muy fáciles. O sea, permite acceder a la lista por cualquier parte, ¿sí? Permite acceder por el inicio, por el final, sin ningún problema, ¿sí? Ahora, si yo trato de acceder a un elemento que no está, ¿sí? Por ejemplo, poner esto aquí. Yo quiero poner el elemento 20, ¿sí? Pero es que esta lista no tiene 20 elementos, ¿sí? Si yo trato de ver cuántos, el elemento 20, pues apenas lo compile, él me va a decir, mire, ¿sí? Esto está fuera del rango, ¿sí? No hay un elemento 20. ¿Sí? Bien. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Está fácil o no? ¿O está muy complicado? ¿Cómo lo ven? Todo bien, profe. ¿Está fácil, sí o no? Vuelvo Sí, y les sí. digo, a los que ya han programado en C o en Java, van a ver que esto, de hecho, algunos lenguajes lo han implementado, ¿sí? Pero usted va a trabajar, por ejemplo, en C y hacer una cosa de estas, ni te imaginas lo que hay que hacer para hacer una cosa de estas. Entonces tiene que trabajar con apuntadores y eso es, bueno, eso es bien complicado. Bien, yo quiero saber la longitud de esta vaina, o sea, quiero saber
¿Cuánto mide? ¿Cuántos elementos tiene? Muy sencillo, hay una orden que se llama len, ¿sí? Y le mandas la lista se llama A, entonces listo. Lo compilo y me dice que tiene 9 elementos. Hay 9 elementos en esto. Recuerden que este es el elemento 0 y esta lista que está aquí pasaría a ser el elemento, ¿qué? El elemento 8. Arranca en 0 y termina en 8. Muy bien. Ahora, yo de esa lista puedo tener pedacitos de la lista, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirte, mira, yo no quiero toda la lista, ¿sí? Yo quiero un pedazo de mi lista. Quiero, por ejemplo, quiero desde el 2 hasta el 4, ¿sí? Desde el 2 hasta el 4. Es decir, desde el elemento 2 hasta el 4. Bien, aquí pasa algo porque recuerden que este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2, el 4 es el elemento 2. Bien, ese iría en la lista, ¿sí? Luego seguiría el 3 y luego seguiría el 4. Pero este Python no lo agrega, es decir, él le agrega entre el elemento que usted quiere y el n-1. Por eso aquí, si yo lo compilo, me va a dar una sublista con 4 y 7, es decir, con este elemento, pero no con el último, ¿sí? Si yo quisiera este, entonces me tocaría aumentar aquí a 5, ¿sí? Y ahí obtengo la sublista. Es decir, crear sublistas aquí es muy, muy sencillo, ¿sí? Simplemente lo separas con estos dos puntos, es decir, pones el donde quiere arrancar, pone donde quiere terminar y listo. De hecho, creo que tolera, si yo le pongo aquí menos, creo que lo hace. No, saca una lista vacía. Bien, muy bien. Y pues ya vieron ustedes lo de los negativos. Si yo le doy -1, me devuelve el último elemento. Si le doy -2, pues devuelve el antes del último. De hecho, si le doy -9, saca el primero. Veanlo aquí, 2. ¿Sí? Entonces, el manejo de listas aquí es muy, muy versátil. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Bien. ¿Qué puedo hacer con listas? ¿Qué puedo hacer con listas? Bien, vamos a crear otra lista acá. Solo una pregunta. Cuéntame. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un elemento de la sublista que creó ahí, por ejemplo, digamos el 3 de la última lista de la posición 9. Ajá. Oh, vea qué buena pregunta. Bien, vamos a ver, vamos a mirar. Muy buena pregunta. Ojo, el compañero me pregunta que cómo hago yo para acceder a estos, porque como estos también son una lista, ¿sí? Entonces yo quiero imprimir este 9, ¿sí? Este de acá. Cambiemos este 9 de aquí para que sea diferente, cambiémoslo por un 8 y este por un 7. Listo. Vamos a acceder a este 9. ¿Cómo hago yo para imprimirlo? Listo. ¿Sí? Le digo A. ¿Quién es este elemento? Este es el octavo, ¿no? Entonces, listo. 8. Si yo lo imprimo ahí, me saca la lista. Bueno, pero le pongo aquí la lupa. Aquí tenemos la lista. Pero yo quiero este 9, este que estoy señalando aquí. Quiero ese 9. Entonces recuerden que las listas arrancan en 0. Este sería el elemento 0, este sería el elemento 1 y este sería el elemento 2. Entonces aquí vuelvo y abro otra y le digo 2. Upa, saqué adentro. 2. ¿Sí? Entonces, de la lista grande, sáqueme el octavo elemento, o sea, esta lista. ¿Sí? Y de la lista pequeña, de la lista interna, sáqueme el segundo elemento. Ahí está. Entonces me tiene que devolver 9. ¿Sí? Ahí va. Aquí está el 9. Ahora, que yo quiero sacar es el 8. El 8 que está dentro
de la lista que a su vez tiene otra lista dentro de él, ¿sí? Entonces aquí, recuerden que este es el 0, este es el 1, este es el 2 y todo esto es el 3. Entonces aquí va el 3, ¿sí? Aquí va el 3. Y de esta lista me toca sacar el primero, porque yo quiero sacar el 8. Entonces, listo, vuelvo y le pongo aquí el primero, ¿sí? Entonces, ojo con esta chorrera de cosas, ¿sí? Tenemos la lista A, de la cual vamos a sacar el último elemento, que es el octavo. Entonces, todo esto es el elemento octavo. De este elemento octavo, vamos a sacar el tercer elemento, que es la sublista, es decir, este elemento de acá. Este elemento es el 0, 1, 2, 3, por eso este 3 aquí, ¿sí? Y de este, como también es una lista, voy a sacar el primero, el 8. El 8 es el elemento 1, porque recuerden que este es 0, 1, 2. Entonces, por eso puse el 1 aquí. Entonces, si yo imprimo, me tiene que imprimir este 8 de acá. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tenemos nuestro 8. Entonces, para usted poder acceder a elementos de la sublista, simplemente los va citando uno enseguida del otro, enseguida del otro. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? ¿Don John Ronald? Sí, señor. Sí, muchas gracias. ¿Está fácil, sí o no, Ronald? ¿Cómo lo ve? Bien, bien, sí, señor. Facilito, vean, para de pronto, no sé si alguien aquí tenga experiencia con C o con Java, que vaya a hacer uno una cosa de estas en C y verá la vuelta que tiene que dar tan impresionante. Bien, muy bien. Entonces vamos a crear otra lista. Vamos a crear otra listica aquí bien chévere. Vamos a decirle que B es una lista con un 4, un 8, un 9, un 7. Bien, ¿qué puedo hacer yo con esas listas? ¿Qué puedo crear con esas listas? ¿Qué operadores? Yo puedo preguntar, venga, ¿será que el 8 está en esta lista? ¿Yo puedo preguntar eso? O sea, yo puedo preguntar si 8 está en A, ¿sí? Y él me pregunta si está, entonces, si es verdadero, si es verdad que 8 está en A, entonces, hagámosle aquí, print, si está. De lo contrario, una forma de saber si un elemento está en A es con esta función in. Yo pregunto, ¿será que 8 está en A? Sí, sí, entonces él me devuelve true y por lo tanto yo puedo decir sí, sí está, o de lo contrario, no está. Entonces, cuando yo compile, él me dice, no, mire, no está. Pero usted va a decir, sí, sí está, mírelo aquí. Ah, no, no, porque este es un elemento de una sublista que es diferente, ¿sí? Otra cosa es que yo pregunte si está en dónde. En el último elemento, ¿cierto? Que era el 8. Pero aún así ahí no va a estar, porque el octavo elemento es este completo, ¿sí? Ah, bueno, pero entonces pregúntele por el que está adentro. Ah, listo, entonces le preguntamos por la lista que es el 0, 1, 2, 3, es el tercero. Epa, el tercero. Y ahí sí va a estar, vea. Sí está. Porque ya estoy preguntando si está en esta lista chiquita. ¿Sí? Ojo. Bien. ¿Qué otras cosas puedo hacer yo con listas? Puedo pegarlas, ¿sí? Puedo unirlas. Por ejemplo, yo puedo decir sea C, A más B. Y usted dirá, pero es que eso no son números, no se pueden sumar. Bien, este más es lo que se llama un operador sobrecargado. ¿Qué es un operador sobrecargado? Quiere decir que el más funciona como si fuera el más de aritmética normal,
o en este caso es el que concatena dos listas, ¿sí? Por eso se llama un operador sobrecargado, porque este operador funciona como el más de aritmética normal que ustedes conocen y funciona para pegar cadena. Entonces, ¿cómo es la lista A más B? Sencillo. Usted aquí imprime C, va a encontrar que es esta cadena, esta lista, con esta otra lista y pegada. ¡Pum! Véala aquí. Aquí la tienen. Vean. Lo que pasa es que está tan grande que no cabe. Voy a abrir un poquito esto aquí y voy a abrir un poquito esto aquí. Aquí está. Pero este debería terminar acá y aquí empieza la nueva. 4, 8, 9, 7. ¿Sí? Entonces, pegar cadenas aquí es la cosa más simple del mundo. Bien, conocer la longitud de la cadena, fácil. Yo puedo decirle len de C para saber cuánto mide esa cadena y esa cadena entonces va a medir 13. Ahora tiene 13 elementos. Bien. Puedo saber el mínimo y el máximo. Si yo quiero saber el mínimo, el min de A, me saca el elemento mínimo, pero como esto está mezclado, puede que me ponga problema. Sí, señor, aquí está. Él dice, mire, yo no sé, yo no le puedo sacar el elemento máximo o mínimo porque aquí hay elementos mezclados y yo no sé cómo compararlos, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Pero si yo se lo hago con B, ¿sí? Con B, B sí está solamente con números, entonces sí me puede sacar el más pequeño de B. Entonces, si yo lo ejecuto, me dice, mire, el elemento más pequeñito de B es el 4. ¿Sí? Si yo le pongo, por ejemplo, aquí un 0 y lo compilo de nuevo, entonces me va a decir, mire, el elemento es 0. También como puedo conocer el mínimo, puedo conocer el máximo. ¿Sí? El máximo de B en este caso sería 9, ¿no? Entonces, aquí está, 9, véanlo aquí. ¿Sí? Bien. Una pregunta. Cuénteme. Disculpe que sea tan preguntón. No, para nada. Dígame nomás. Profesor, en el print, si yo quiero decir, por ejemplo, en el caso que está usted explicando allí, dentro del print, la longitud es el resultado de la longitud, como él lo acepta agregándole las cadenas allí sobre el print. Claro que sí, vea, usted le quiere saber la longitud de B. Entonces usted dice, la longitud de B es, coma, len de B. La longitud de B es 5. Chévere, ¿sí o no? ¿Sí? Recuerden que el print, si usted quiere imprimir varias cosas, simplemente las separa con coma. O sea, esto, coma, esto, coma, esto, coma, esto, coma, esto. ¿Sí? Entonces, primero imprimo esta cadena, coma, lo que yo quiera aquí. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo aquí escribir coma. La longitud, la longitud de A es, ¿sí? Y aquí, coma, el len de A. Listo. Entonces, cuando compile me va a salir la longitud de B es 5, la longitud de A es 9. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Profe, Bien, no. para meter retorno de carro, o sea, que hagan, que los dos queden en renglones diferentes. Habría que meter aquí, pues una solución es 2', ¿sí? Una solución. La otra es meter aquí otra cadena. Entonces, otra cadena, coma, pero aquí se le escribe /n para que baje. /n es ¿qué? Como el carácter del enter, ¿no? Entonces, pero a veces funciona y a veces no. Vamos a ver si hoy sí. Sí, hoy sí funcionó. Aquí está. La longitud de B es 5 y la longitud de A es 9. ¿Sí? Ahí está.
¿Sí? Bien. Muchas gracias, profesor. No, y si tienen dudas de una, profe, de tal cosa, no entendí eso, vuélvame a explicar, volvemos a explicar. Bien, ¿cómo le agrego yo cosas a una lista, pero desde programación? Porque pues yo puedo venir aquí y sumarle un 5, ¿sí? Pero no, ¿cómo le agrego yo cosas a una lista? Sencillo, simplemente le digo b.append, ¿sí? Y le agrego lo que yo quiera. Por ejemplo, yo le quiero agregar un 7. Ah, no, un 70, ¿sí? Entonces ahora, si imprimo B, pues van a ver que al final tiene un 70. Él lo agrega al final, ojo. Append agrega al final. Ahora, que si tú quieres meter algo en un elemento diferente, en una posición diferente, entonces ya no puedes usar append, tienes que usar otra cosa que se llama insert, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí insert, ¿sí? Entonces aquí en insert hay que ponerle en dónde lo va a meter, ¿sí? En qué posición. Entonces yo le digo, vea, póngalo en la posición 2 y agrégueme ¿qué? Un 13, un 12, ¿sí? Y listo. El primero es dónde lo quiero meter, dónde, ¿sí? En qué posición. En este caso le puse la posición 2. ¿Y qué voy a meter ahí? Pues pongámosle un menos 12, ¿sí? Menos 12. Listo. Entonces si imprimo B, aquí está. En la primera lista, con el 70 al final. Y en la segunda lista, en la posición 2, tiene un menos 12. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con ese insert, porque a veces él le puede generar un error, porque si usted le da mal dado, o sea, si se lo da por fuera del rango, él le va a generar un error. ¿Sí? O sea, si por ejemplo yo le pongo aquí, pues por ser exagerados, ¿no? Le pongo el 20, entonces él me va a decir, ve, sí lo metió, mira. Ah, lo puso de último. Ve, corrigieron ya ese error, vea, qué chévere, ¿sí? Porque antes usted le daba fuera del rango y él le decía, no, yo no tengo todos esos elementos, ¿sí? Ahora parece que corrigieron eso y se lo pone de último. Entonces, listo, va, no hay problema con eso. Dejémosle el 2 que tenía. Bien, además de poder insertar cosas, poder agregarle cosas a la lista, también se las puedo quitar, o sea, también se las puedo remover, ¿sí? Entonces, simplemente le digo b.remove, ¿sí? Remove. Devuélvame quite el quién. No sé, quite el 0, ¿sí? Entonces, de nuevo, ahí quito el primer elemento. Bien, en este caso él hace una búsqueda en toda la lista y cuando encuentre el primer 0 lo quita. ¿Sí? Oh, él empieza una búsqueda de aquí hasta acá y cuando encuentre el primer 0 lo elimina. ¿Sí? Bien, como estaba en el primero, pues eliminó el primero. Si yo le pongo a esto un 0 aquí, entonces creo que no elimina el último. Vamos a ver. No, no lo eliminó. Vean, aquí está. O sea, él encuentra al primero que encuentre, el primer elemento que encuentre, ¡pum!, ese lo elimina. ¿Sí? Bien. También puedo hallar el índice de un elemento. Por ejemplo, yo quiero saber qué índice tiene el 8. Entonces, yo puedo decirle, mire, a la variable k, ¿sí? Entrégueme el índice. Entonces, aquí b.index, ¿sí? El index de quién, del 8. ¿Sí? Y esta vez vamos a imprimir K.
¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos sacando el índice del elemento de B, de la lista B, el que tenga el 8. Entonces recuerden que el 8 está por aquí. Pero como por aquí en la mitad le agregamos un montón de cosas, es muy probable que ese 8 cambie. ¿Sí? Vamos a ver. Me dice que está en el 2. ¿Sí? Pues claro, véalo aquí. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. O sea, me devolvió el índice de 8. Y ustedes me dirán, venga, pero si hay otro 8, ¿qué va a pasar? Bueno, pues metámosle otro 8 a ver qué pasa. ¿Sí? Ahí está. Volvió a devolver el mismo 2. ¿Eso qué quiere decir? Que él devuelve el índice haciendo un barrido desde izquierda a derecha. Cuando encuentre el primer 8, ahí devuelve ese número. ¿Sí? Ojo. ¿Qué está haciendo él? Está haciendo un barrido de izquierda a derecha, ¿sí? Y cuando encuentre ese 8, me va a devolver el índice de ese 8. O sea, me va a devolver la posición de ese 8. En este caso es 2. El otro 8 lo ignora. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, podemos, por ejemplo, hacer cosas como ponerla a la inversa. Yo le puedo decir aquí print y le puedo decir b punto inverse. Inverse. Creo que es así. Vamos a ver. No, no se puede. Entonces creo que era así. Lo que pasa es que así era en Python 2. Vamos a ver. Tampoco. Listo. Luego la miramos bien. Este inverso que parece que lo quitaron de ahí. Pero bien. Y lo otro que puedo hacer es ordenarla. Le puedo decir b.sort. Y él la ordena. ¿Sí? Ahí está. No la quiso ordenar porque no es un elemento. Sí, son números, no entiendo. Ah, es por lo que de pronto está este repetido aquí. Vamos a ver si ahí no la quiere ordenar, hombre. Sort. Vamos a crear aquí una listica pequeñita. Vamos a decirle C es igual a 4, 3, 2, 1. Pongámosle C. A ver si así. No la quiero ordenar. Bueno, debe ser que cambiaron porque antes, si usted le decía SOR, él la ordenaba sin ningún problema. De hecho, usted puede, si esto que puse yo aquí, esta C, fuera un texto, digamos, así, él lo tiene, también lo puede ordenar, pero aquí me está diciendo que no. Debe ser que lo cambiaron entonces. Bien, listo. No pasa nada con eso se busca y no hay ningún problema. Bien, entonces, listas. Listas las listas, ojo. Ojo. Las listas, entonces, son clave en lo que vamos a ver de aquí en adelante. Porque, ¿qué viene? O sea, ¿qué se nos viene encima? Se nos viene encima los ciclos. Ojo, los ciclos. ¿Sí? Entonces, volvamos aquí al tablero. Saquemos una hoja nueva. Volvemos al meollo del asunto. Cuando viene el flujo de datos, ¿sí? Y se presenta un ciclo, hay un bloque de código aquí, ¿sí? Y ese código, ese bloque de código, pues se va a repetir muchas veces, es decir, se va a repetir K veces, o N veces, o I veces. Esto es necesario, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos revisar, por ejemplo, una misma lista, ¿sí? Y nosotros necesitamos pasar de elemento en elemento, en elemento, en elemento. ¿Sí?
En este caso, Python tiene dos ciclos o dos formas de hacer esto, de repetir un bloque de código. Uno es con la sentencia for y el otro es con la sentencia while. ¿Cuándo se debe usar for? Cuando conozco cuántas veces se va a repetir el for. O sea, cuando sé cuántas veces se va a repetir este ciclo. Y el while se utiliza cuando no sé cuántas veces se va a repetir. ¿Sí? Eso es bien importante porque yo puedo controlar con el for cuántas veces se puede repetir el for, es decir, cuántas veces quiero que se repita el bloque de código. Por ejemplo, yo puedo forzar a que algo pase muchas veces con el for, y mientras que con el while es cuando ese ciclo para mí es desconocido. Es decir, yo tengo un bloque de código aquí y necesito que se repita hasta que pase algo. Entonces él se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir hasta que esa condición se cumpla. Lo que pasa es que no sé cuántas veces se va a repetir. Entonces ahí es donde se usa el while. ¿Sí? Yo puedo usar el while como un for, pero es muy difícil a veces usar el for como un while. ¿Sí? Pero bueno, es de acuerdo, básicamente esa es la filosofía. El for se utiliza cuando sé cuántas veces voy a repetir el ciclo, mientras que el while es cuando no sé cuándo lo voy a hacer, no sé cuántas veces se va a repetir. Bien. Entonces resulta que los for están estrechamente ligados con las listas, ¿sí? Los for aquí son muy distintos a los for de otros lenguajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el for se ejecuta, ojo, el for se ejecuta sobre una lista, ¿sí? Bien, vamos a ver esto. ¿Cómo es este sistema de que el for utiliza una lista? Bien. Cuando yo escribo la palabra reservada for, ¿sí? For, para i, para mi variable que es la que va a hacer las veces de contador, in, ¿sí? Y aquí va la lista. ¿Sí? Ojo, la sentencia for, recuerden, coge una variable, esta variable i, ¿sí? Y la va aumentando a medida que se va repitiendo el ciclo. Pero aquí en Python no. A ver, para que me entiendan, voy a buscar aquí, voy a correr esto por acá un momentico, voy a buscar el for en C++, para que me entiendan. A ver, vamos a encontrar un ejemplito. Aquí, vea, aquí se puede ver claritico. ¿Qué es lo que hace un ciclo? Bien, este for va a arrancar esta variable i en un valor, ¿sí? Que es el valor inicial, casi siempre se arranca en 0, punto y coma hasta que se cumpla esta sentencia, y este i va a incrementarse de acuerdo a un paso. Es decir, i, por ejemplo, va a arrancar en 0, va a preguntar si esto se cumple y va a ir creciendo de acuerdo a un paso. Entonces él viene y ejecuta este bloque de código, pregunta si la condición se cumple. Si no se cumple, se aumenta el valor de i, es decir, si i arrancó en 0, ahora vale 1, vuelve y se ejecuta este código, vuelve y pregunta si se cumple esta sentencia. Si no se cumple, entonces vuelve y aumenta, entonces ahora ya i no vale 0 ni vale 1, sino que vale 2, vuelve y se ejecuta esta orden, estas instrucciones, vuelve y pregunta si se cumple esta sentencia. Si no se cumple, entonces vuelve y se incrementa. Entonces ahora ahí ya no vale 2, sino que vale 3. Y así se la pasa, ¿sí? Es decir, y toma un valor inicial. Hay una sentencia aquí que pregunta hasta dónde va o cuándo parar y cómo debe parar, cómo debe aumentar esa i. Es decir, se le da un valor inicial, se le da un paso, es decir, cómo va a crecer,
y además una sentencia que pregunta si ya llegó al final o no, ¿sí? Eso es un for, eso es lo que hace un for en una sentencia. Por ejemplo, este for, ¿qué es lo que va a hacer? Este for va a arrancar en 50. Aquí pregunta que si ya llegó hasta 100, o sea, que si i ya llegó hasta 100. Y el paso va a ser i igual a i más 2, es decir, i va a aumentar de a 2 en 2. Entonces, la primera vez que se ejecuta este bloque de código va a valer 50. Como 50 es menor que 100, entonces se sigue el for. Y la segunda vez ya i no va a valer 50, sino que i va a valer 52, porque aquí lo aumentaron en 2. Como 52 sigue siendo menor que 100, vuelve y se ejecuta esto. Pero ya la segunda ya no va a valer 52, sino que va a valer 54. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, bueno, este es similar a este. Vea, este es al contrario. Este arranca en 10 hasta 0, pero en vez de aumentar, lo que hace es que disminuye. O sea, la primera vez que él se ejecuta con 10, la segunda vez con 9, la que sigue con 8, luego con 7, hasta que llega al 0. ¿Sí? Al 0. Muy bien. Por ejemplo, vean, este ciclo se arranca en 0, ¿sí? Y hasta 10.000, ¿sí? De a 1 en 1, o sea, este ciclo se va a aumentar, ¿cuántas veces? 10.000 veces, ¿sí? Muy bien. Ojo, entendido cómo funciona un for en los otros lenguajes, vamos a ver cómo funciona aquí, ¿sí? Los for aquí funcionan es sobre listas. Entonces el ciclo va a depender de la lista que yo le ponga acá. Entonces, como yo tengo dos listas aquí, que son A y B, entonces listo, le voy a poner a B aquí, ¿sí? En el momento en que lo defino dos puntos, o sea, le voy a decir for para I en esta lista, dos puntos, y ya, se va a repetir el código acá, ¿sí? Bien, ojo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿O qué es lo que va a pasar? Recuerden quién es B. B es esta lista, ¿sí? Más, la voy a volver a poner aquí para que ustedes la vean. La primera vez I va a valer 0. La segunda vez va a valer 4. La tercera vez va a valer 8. La cuarta vez va a valer 9. La quinta vez va a valer 7. Luego 5 y luego 8. De hecho, si yo le pongo aquí print I, van a ver que él me va a imprimir 2, 0, 4, 8, 9, 7, 5, 8. O sea, me los imprime uno por uno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Ojo, que los for no son como los que acabamos de ver en C, ¿sí? Sino que los for aquí actúan es sobre listas. Ojo, sobre listas, ¿sí? Por eso era necesario verlo de listas antes de verlo de ciclos. Porque los ciclos for, que son muy usados, necesitan una lista para poder ejecutarse. Entonces, si yo le pongo aquí A, miren lo que va a pasar. En vez de A, si en vez de B cambio por A, recuerden que A era una lista grandota que teníamos por ahí atrás, que tenía un montón de cosas, ¿sí? Entonces, no pasa nada. Él me va a ejecutar la misma orden. Ahí está. Entonces, miren que ahora es 2. No, este 2 era de otra cosa por ahí arriba. 2, 3, 4, 7, 5.3, true, hola, el número este y la otra sublista. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer nosotros con ciclos for? O sea, si yo quiero un for que vaya de 0 a 10, ¿sí? O de 0 a 9, ¿qué puedo hacer? Bueno, tendría que crear una lista y para eso hay una función que se llama range. Este range me permite crear una lista del tamaño que yo quiera. Por ejemplo, si yo la quiero de tamaño 9, entonces él me va a generar una lista de 0 a 8. ¿Sí? Entonces,
Aquí está la lista de 0 a 8. ¿Sí? Ah, no tengo aquí la lupa, vamos a ponerla aquí. Y aquí tenemos lo que arroja el for. ¿Sí? Muy bien. Esto entonces es lo que ocurre con los for. Ojo, los for actúan sobre listas. Profe, una pregunta. Dime. Si yo quiero tener los índices del for, es decir, por ejemplo, en el caso, ahí me está mostrando los valores, pero si quiero que me muestre los índices y los valores. Ah, ok, perfecto. Ya, es que ya íbamos para allá. Bien. Supongamos que nosotros tenemos este B. ¿Sí? Este valor. Entonces lo que vamos a crear aquí, en vez de decirle B, voy a decirle que me haga un range de la longitud de B. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué hace el len de B? Len de B lo que hace es que me devuelve la longitud de B. ¿Sí? Y range va a crear una lista con esa longitud. ¿Sí? Entonces, para que lo vean aquí, lo voy a poner aquí en la consola. ¿Quién es B? Es esta lista. Pero si yo le digo len de B, entonces él me va a devolver 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el range de len de B? Me devuelve una lista con los números del 0 a 7. ¿Sí? De 0 a 7. Eso es lo que va a hacer el range de ese. Entonces, para yo acceder a los valores, a esos valores, pues simplemente, por ejemplo, lo que va a hacer este for es coger cada uno de los elementos de B y sumarle 1. ¿Sí? Entonces le voy a decir B sub I va a ser igual a B sub I más 1. ¿Sí? Ojo, recuerden, ¿qué hace este range? Me devuelve una lista con los valores entre 0 y 7. Es decir, que I la primera vez va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, la tercera vez, así. Y entonces, ¿qué es B sub I? B sub I la primera vez va a ser este 0, la segunda vez va a ser este 4, luego este 8, luego este 7 y así sucesivamente. Lo que va a hacer, lo que está haciendo aquí, le estoy diciendo es, mira, toma esta posición, toma este elemento, cualquiera que sea, ¿sí? Cógelo a él mismo y súmale 1, ¿sí? Es decir, toma cada uno de los elementos, lo va a cambiar por él mismo más 1, ¿sí? Entonces ahora cuando yo imprima B, lo voy a imprimir por fuera del for. Ojo, print B. Entonces ahora B va a ser muy distinto porque aquí, como lo tenemos, si yo, bueno, este lo voy a poner antes, aquí, ¿sí? Aquí me va a salir así, mientras que aquí me va a salir con un elemento más en cada cosa. Vamos a ver. Listo, ahí está. Entonces, esta impresión que tenemos aquí es el B original y la que tenemos abajo es simplemente le agregamos 1 a cada elemento. Por eso aparece, ya no aparece 0, sino que aparece 1, ya no aparece 4, sino que aparece 5, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, esta es la forma en cómo yo puedo acceder a los elementos del for, ¿sí? Entonces, esta función range se usa mucho porque me permite convertir el for de Python en el for normalito que tenía en el lenguaje C. ¿Sí? Ahora, ¿esto se puede hacer sin este range? Sí, se puede hacer. ¿Sí? Pero pues esta es como la forma más común, es la forma en cómo yo accedo a los elementos del vector. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Para los que, de pronto, para los que no han entendido qué es lo que pasó.
este B sub I, como I inicialmente vale 0, para que me entiendan, ojo, en vez de esto voy a poner esto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, I la primera vez va a valer 0, la segunda vez va a valer 1, la tercera vez va a valer 2. Entonces, ¿quién es B sub 0? B sub 0 es el primer elemento de B. ¿Quién es B sub 1? Es 4 en B. ¿Quién es 2? Es 8. ¿Sí? Miren que si yo lo dejo así, él funciona. Vamos a ver si funciona. Upa, no, por aquí se me fue. Creo que hay que quitar este. Ahora sí, véalo aquí. ¿Sí? Funciona igualito. Porque básicamente lo que hace ese range es construirme esta lista. ¿Sí? O sea, ¿qué hace range? Construirme esta lista. ¿Sí? No es más. No hace más. Entonces, de esa manera yo puedo acceder a los elementos del vector. ¿Sí? Y si además yo quiero decirle, mire, además de eso, a cada B sub I, ¿sí? Cójalo y luego divídalos entre 2. Es decir, a cada B sub I, luego divídalos entre 2. Listo. Profesor Jorge, qué pena con usted que se me cayó el internet y me perdí la explicación del range, por favor. Ah, ok. Vamos a hacer otro aquí para que lo vean bien. Vuelvo y les hago énfasis en esto. Recuerden que estas dos instrucciones están dentro del for. ¿Cómo sé yo que están dentro del for? Porque están indentadas. Este espacio que ustedes ven aquí indican que estas dos instrucciones están dentro del for, mientras que este print no está dentro del for. ¿Sí? Está por fuera del ciclo. Bien. Vamos a hacer otro acá. Vamos a decirle aquí for para i in range de 10. ¿Sí? Pues, ¿qué es la que hace la función range? La función range básicamente me genera una lista como estas de 0 a 9. ¿Sí? Entonces, si yo le digo aquí print i, ¿sí? Entonces, ¿el que va a sacar? Me va a sacar los números del 0 al 9. Pero es que además de la i, yo quiero imprimir los i al cuadrado. Entonces, listo. I al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. I al cuadrado. Y además quiero imprimir i a la 3. I a la 3. Listo. Entonces, vamos a ver cómo lo saca. Ahí está. Entonces, la primera columna son los i. La segunda columna son los i cuadrados. Y la tercera columna son los cubos de i. ¿Sí? Que es que además yo quiero, por ejemplo, i dividido 3, por ejemplo. ¿Sí? Pues listo. Vamos a ver. Ahí está. Pues la primera columnita que ustedes ven es el i normal de 0 a 9. La segunda es el cuadrado de ese i. Mire que el cuadrado de 0 es 0, el de 1 es 1, el de 2 es 4, el de 3 es 9. Luego el cubo. Entonces el cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, 5 al cubo y así sucesivamente. ¿Sí? Y la última columna, pues como son números reales, porque es i dividido entre 3, pues me va a sacar todo esto. ¿Sí? Bien. Entonces el range, ¿qué es lo que hace? Es una lista de números entre 0 y n-1. En este caso, entre 0 y 9. ¿Sí? Y 9. Muy bien. ¿Sí te quedó claro, compañero? Profe, pero entonces si yo ya quiero, por ejemplo, en el caso de la lista, que me muestre la posición y el valor. ¿Sí me explico? Perfecto, listo. Vamos a hacerla así. Bien. Entonces volvamos a llamar a B. ¿Sí? Recuerden que aquí es len de B. Entonces él me va a crear una lista de 0 a 6, porque la longitud de B es 7. Como la longitud de B es 7, él me va a generar una lista de 0 a 6, como la que tengo aquí arriba. ¿Sí?
Bien. Entonces voy a imprimir aquí. Voy a imprimir el I y voy a imprimir el valor de B sub I. Aquí está. Entonces, ¿qué me va a imprimir? Me va a imprimir dos columnas. La primera columna es el valor de I y la segunda columna es lo que hay en B sub I. ¿Sí? Entonces, la primera columna va a ser los números del 0 al 6 y la segunda columna va a ser los valores de B en esa posición. ¿Sí? Recuerden que B es esto. ¿Sí? Lo voy a volver a poner por aquí para que no se nos olvide. Y por aquí voy a hacer una rayita. Voy a escribir aquí print. Voy a poner... esto es como para mirar esto aquí. Simplemente una línea para ver cómo va. Aquí va a ver. Esto es B. La primera columna, como les dije, eran los números del 0 al 6. Y la segunda columna son los valores que hay. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la posición 0 hay un 0. En la posición 1 hay un 4. Ahí está, el 4. En la posición 2 hay un 8. Veanlo aquí. ¿Sí? En la posición 3 hay un 9. En la 4 hay un 7. En la 5 hay un 5. Y en la 6 hay un 8. Si de casualidad a mí aquí me da el puntazo de meter aquí, ¿qué te digo yo? Otra lista. ¿Sí? Digamos con 1, 2, 3. Entonces no va a pasar nada, ¿sí? No va a pasar nada. Solamente que el len de B ya no es 7. ¿Ya va a ser cuánto? Ya va a ser 8. Entonces él me va a sacar una lista del 0 al 7, ¿sí? Vamos a ver. Aquí está. Ya sacó una lista de 0 hasta 7, ¿sí? Y vemos que en el elemento 0 hay un 0, en el 1 hay un 4, y en el último elemento, en el séptimo, en el octavo elemento, ¿sí? Hay una lista, que es esta que está aquí, ¿sí? Entonces, la primera columna es el índice, ¿sí? Y la segunda columna es lo que hay en la lista en ese índice. Entonces, este valor de 0 tiene índice 0, este 4 tiene índice 1, este 8 tiene índice 2, este 9 tiene índice 3 y así sucesivamente. Esta lista, que uno diría que son 3 elementos más, en realidad es un elemento, uno solo, uno solito, ¿sí? Por eso él lo cuenta como un todo, ¿sí? No lo cuenta como más elementos de la lista. Bien, no sé si les quedó claro hasta ahí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Para los que están trabajando en Google Colab, esto funciona igualito. O sea, no se me van a confundir con eso. Usted viene aquí al Google Colab y abre uno nuevo, un código nuevo y pega esto ahí y lo corre, va a salir exactamente lo mismo, vean. ¿Sí? O sea, esto que estamos haciendo lo pueden hacer en el Colab o lo pueden hacer aquí sin ningún problema. Bien. Bien, esto de los ciclos quiero que quede claro porque es importante que lo tengan muy claro. Los for aquí no funcionan como el lenguaje C, funcionan en una lista, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hacer este for así, bien loco, for para i, in, y abro una lista aquí y le pongo cosas aquí, pues no sé, por ejemplo, voy a poner aquí hola, y el segundo elemento va a ser un 3. Y luego le voy a poner otra lista que sea el, no sé, 4, 8, 9. Y el que sigue va a ser un número complejo, por ejemplo, 3 menos 1J. Y el que sigue va a ser, ¿qué te digo yo? Otra palabra aquí. ¿Sí? Y aquí le puedo decir print y. Entonces, ¿el qué va a hacer? Me va a sacar, primero me va a imprimir hola, luego me va a imprimir el 3, luego esta lista, luego este número y luego mundo. ¿Sí? Ah, ahí está. Hola, 3, la otra lista, el número complejo y mundo. ¿Sí? O sea, es muy simple. ¿Sí? Bueno.
No sé si tengan dudas hasta aquí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se Yo han la escribí. sentido? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. A mí de pronto lo que me confundía era que pensaba que el I se asociaba al índice, pero de acuerdo a como lo estoy concluyendo, el I toma el valor de la posición, ¿cierto? Cuando usted crea el Sí, range, él automáticamente es que toma el valor del índice, porque se crea esa lista con ese valor de la posición. ¿Es correcta mi conclusión? sí, exacto. Es decir, y se va a convertir en el primer elemento, luego en el que sigue, luego en el que sigue. Luego. Si tú quieres el for normal, entonces tienes que acudir a este range, ¿sí? Para poder accederlo tal cual como se hacía antes, así, con beso, y, ¿sí? Por ejemplo, acá, por ejemplo, aquí, no puedo hacer esas operaciones que hice acá, que dividirlo, sumarlo, porque aquí este hola ya no es un elemento numérico, este hola es una cadena. Entonces, si yo le trato de sumar un 1, me va a decir error, eso es un 1, yo no le puedo sumar nada. ¿Sí? Lo mismo aquí con el 3. ¿Sí? Lo mismo con esta cadena, me va a decir que no se puede. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el why. Profe, una última pregunta. Cuando yo creo la lista con range, ¿en qué variable se queda almacenado eso que creé? ¿O simplemente eso es para uso solo exclusivo de for? No, el range es una lista común y corriente, o sea, tú lo puedes, no necesariamente se tiene que usar en el for. El range puedes usarlo para lo que tú quieras. O sea, yo le puedo decir aquí, mire, que va a ser igual al range de 10 y ya, quedó creado, que ahora es una lista de 0 a 9. Si yo le digo aquí, print de G, esta dislexia que no me deja. Bueno, él aquí crea crea un objeto que se llama range y pues digamos que para abreviar, para no escribirlo, él escribe eso, un range de 0 a 9. Pero esto internamente es una lista. ¿Sí? De hecho, creo que si yo le digo g.sub0, me devuelve el primer elemento, que es el 0. Si yo le digo g5, me devuelve el 4, creo. Ah, no, el 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, él es una lista normal, solamente que no la imprime. Cuando usted le diga, imprímame la lista, no sale la lista, sino que sale esto, range de 0 a 10. ¿Sí? Pero él es una lista internamente. Listo, muchas gracias. Ahora sí. Bien, y no hay problema con preguntar. Si tienen dudas, de una, suéltenla, porque es mejor preguntar a quedarse callado. Bien, en el while pasan cosas distintas. En el while, recuerden que yo no sé cuántas veces se va a repetir el ciclo. ¿Sí? Ojo, yo no sé cuántas veces se va a repetir el ciclo. Entonces, como yo no sé cuántas veces se va a repetir, es muy probable que usted pueda caer en algo que se llama un ciclo infinito. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los que programan, los que ya han programado, saben que caer en un ciclo infinito puede traer algunas consecuencias, volcados de memoria y todo ese cuento. Pero pues no es nada del otro mundo, no vamos a destruir aquí el computador ni nada. Bien, ¿cómo se crea el ciclo while? ¿O qué es lo que pasa con el ciclo while? Sencillo. El ciclo while pues, utiliza esta palabra reservada, utiliza una condición, ¿sí? Por ejemplo, si i es menor que, digamos, 10, es una condición, ¿sí? 2 puntos para indicar que va a empezar un nuevo bloque de código, ¿sí? Y las instrucciones, ¿sí? Entonces, esas instrucciones, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, imprímame y
¿sí? Coma y cuadrado. Y quiero que vean lo que pasa aquí, ¿sí? Oh, voy a hacer una burrada aquí, pero quiero que lo vean qué es lo que ocurre. Voy a compilar aquí. ¿Qué me dice? La línea es 56, while si i es menor o igual que 10, entonces pongámosle aquí igual a 0. Vea lo que pasa. No sé, no miren tanto esta, miren aquí lo que está ocurriendo. Esto se fue, quedó en un ciclo infinito, está imprimiendo y al cuadrado se quedó ahí pegado, ¿sí? Entonces, si se queda pegado, aquí hay un botoncito rojo que dice detener, entonces usted le da ahí y él le dice ya, ¿sí? Quedó interrumpida la ejecución. ¿Qué fue lo que pasó? Bien. Que vale 0. Tienes razón. Y vale 0, y al valer 0, pues 0 siempre es menor que 10. Es decir, ¿cómo funciona el while? Vamos a ver qué es lo que ocurre. El while se ejecuta siempre y cuando esta condición sea verdadera. Por eso a este ciclo se le conoce como un ciclo condicionado al inicio. ¿Preguntaron algo? Perdón. ¿Me preguntaban algo? Bien. ¿Cómo funciona el while? Sencillo. Él pregunta si esta condición es verdadera. Si la condición es verdadera, él entra y ejecuta las instrucciones que están en el bloque de código, ¿sí? Como i vale 0, entonces 0 es menor que 10, es verdadera, entra aquí y ejecuta la única acción que tiene, esta. Pero como i no cambia y sigue valiendo 0, la segunda vez que se ejecute pregunta que 0 es menor que 10 y él le va a decir que sí. Entonces él va a seguir haciendo esto y va a seguir haciendo esto y va a seguir haciendo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle aquí que i sea igual a i más 1. ¿Esto qué va a hacer? Que la primera vez vale 0, 0 es menor que 10, entro, ejecuto esto, pero ahora i va a valer 2. No, va a valer 1, porque 0 más 1, 1. ¿1 es menor que 10? Sí, 1 es menor que 10. Entonces entra de nuevo al ciclo, ejecuta el print, y ahora i va a valer 2, porque 1 más 1, 2. Vuelve y ejecuta. ¿2 es menor que 10? Sí, listo, hace lo mismo, pero ahora va a valer 3. ¿3 es menor que 10? Sí, entra, va. Hasta que llega el momento en que llega al 10. Cuando llegue al 10, 10 no es menor que 10, ¿sí? No es menor que 10, la condición se vuelve falsa y entonces se sale del ciclo, ¿sí? Entonces vamos a ver. Ahí está. Está 0, 0, 1, 1, 4, 2, 4, 3, 9, 8, 16. Ahora les pongo aquí esto, ¿sí? Es decir, me está mostrando el i y el cuadrado del i, ¿sí? Hasta 9. ¿Por qué no me ejecuta el 10? Porque 10 no es menor que 10. La condición ahí es falsa y por eso no entra. Por eso a este tipo de ciclo se le llama ciclo condicionado al principio. Porque él pregunta para entrar al ciclo se hace la pregunta. Por ejemplo, en C hay un otro ciclo que se llama do while, ¿sí? En el ciclo do while, ese ciclo va con ¿qué? Con la pregunta al final, por eso se llama ciclo condicionado al final, ¿sí? Bien, ¿quedó claro este cuento del while?
o muy duro? Sí, señor. Hagamos Entendido. aquí el siguiente ejercicio. Vea, vamos a cargar una librería. Vamos a cargar la librería random. Entonces, from random import, o sea, tráigame de la librería random, tráigame todo, asterisco, ¿sí? Bien. Y vamos a hacer este while aquí. Vamos a arrancar con i igual a 0, menor que 10, y vamos a, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a decirle que, mira que no necesariamente tiene que ser un incremental, sino algo que haga que él se vuelva de esa forma, ¿sí? Vamos a decirle a n, perdón, a i, ¿sí? Que sea int, que sea un entero. Esta función int convierte todo lo que entre aquí entre paréntesis, lo vuelve un entero, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 10 por el random, ¿sí? El random de ese número. Entonces, ¿qué devuelve la función random? La función random devuelve un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Ese número lo va a multiplicar por 10, ¿sí? Y ese lo va a convertir en un entero, ¿sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir, ¿sí? Voy a imprimir así, y es igual, ¿sí? Un espaciocito, coma, y voy a imprimir i. Miren que aquí no hay un incremental, ojo. Es decir, no hay algo que diga i igual a i más 1, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Voy a elegir un número aleatorio entre 0 y 10. Entonces, cambiémosle aquí por un 5. Cuando esta condición sea verdadera, ¿sí? Es decir, cuando i sea 5, sea menor que 5, lo va a imprimir. Pero en el momento en que encuentre un número mayor a 5, no lo va a imprimir, ¿sí? Y se va a salir del ciclo. Vamos a ver cómo nos va. Por ejemplo, aquí lo hizo 2 veces. La primera vez le dio 3 y la segunda vez le dio 6, ¿sí? Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a dar diferente. Ojo. Miren que aquí lo hizo 4 veces. La primera le dio 0, la segunda le dio 3, la tercera también le dio 3 y la cuarta le dio 8. ¿Sí? Bien. Profe, qué pena con usted. ¿Me puede mostrar la importación? La línea de la importación. Ah, sí. Aquí. From random import asterisco. ¿Sí? Bien. Ojo. Este while está while y menor que 5, o sea, solamente me va a meter los que... Miren que aquí se me coló este 9, porque solamente lo hizo una vez, ¿sí? Y vale 0, entonces entra, ¿sí? Pero el número que escogió de entrada era un 9. O sea, que la segunda vez que iba a entrar, 9 no es menor que 5, entonces se sale. Por eso es que solamente lo ejecutó una vez. Pero si yo lo ejecuto, por ejemplo, aquí, me dio 0, otra vez 0, luego 1, luego un 4 y luego un 6, ¿sí? Entonces ahí me está mostrando que sale del ciclo. Miren que aquí no hay un incremental, no hay un i igual a i más 1, porque yo no sé cuántas veces se va a repetir esto. O sea, no sé cuántas veces va a ser. Por ejemplo, si yo le cambio esa probabilidad, si yo le digo, mire, que i sea menor que 9, entonces, vea, aquí aumenta la probabilidad, hay menos probabilidad de que salga el último elemento que es el 9 y por eso es que lo hace más veces, ¿sí? Por ejemplo, aquí solamente fueron 3, entonces, ¿sí? Aquí 4, aquí todos estos, aquí todos estos, aquí todos estos, ¿sí? Por eso es que el while se utiliza cuando yo no sé cuántas veces se va a hacer el ciclo, ¿sí?
No sé cuántas veces se va a hacer el ciclo. Bien, compañeros, vamos a dejar ahí por hoy. Voy a mandarles la cosa esa para que tomen lista. Ya se las mando, la del martes, ¿no? Entonces, la del martes. Profe, disculpe, lo que pasa es que yo no pude asistir ayer. Yo incluso estoy recién salido de una cirugía y pues estoy aquí haciendo el esfuerzo para no perder el curso, ¿sí? Entonces Ajá. yo ayer no pude entrar, no sé si pueda permitirme firmar la de ayer y hoy, o Sí, no hay problema. mira, escríbeme. Y lo otro es que si tiene algún número de soporte, si uno puede hacerle una consulta extra, pues en horas pues por fuera de esta hora, porque es que yo ayer me perdí de Sí, claro, mira. Ahí en el chat les dejé la lista de hoy, ¿sí? Pues para tomar la asistencia hoy. Y les dejé mi correo. Entonces, cualquier cosa me escriben al correo, ¿sí? Yo no creé la sala, entonces a mí no me sale la grabación. Voy a hablar allá a ver si me comparten el video de ayer y el video de hoy y lo subo a una carpeta web para que tengan los videos de todos los días, ¿sí? Y de pronto les dejo ahí códigos o cosas que les puedan servir para lo que están haciendo. Entonces, listo, compañero. Entonces, al compañero que me hizo la pregunta, ahí está mi correo. Cualquier cosa me escribes al correo, ¿sí? A los que me han escrito les he contestado casi que de inmediato. Y listo, no es más, ¿sí? Mañana, ¿qué vamos a ver? Mañana vamos a hacer un ejemplo ya matemático con lo que ya hemos visto. Y vamos a empezar con álgebra lineal, ¿sí? Que es muy importante. La álgebra lineal es supremamente importante, así que necesito que le echen una repasadita a esto que vimos hoy, porque vamos a ver decisiones otra vez, vamos a ver ciclos, y para empezar esa parte de álgebra lineal necesitamos que lo tengan claro, es decir, que tengan todo lo de los ciclos claro, que tengan todo lo de los if claro, lo de las listas sobre todo. Necesito que lo tengan muy claro porque es, mejor dicho, ese va a ser el pan de todos los días, ¿sí? Recuerden que cualquier cosa me escriben, le he contestado a todos los que me han escrito, les he contestado. Si tienen alguna duda, me dicen y no hay ningún problema con eso. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Espero que les termine de ir muy bien. Recuerden, cualquier cosa me escriben. De pronto, eh, si requieren alguna, digamos, profe, si usted me regala 10 minuticos que me explique bien lo del FOR, hacemos algo y miramos a ver, creamos una sesión por allá chiquitica, explíqueme bien lo del FOR en 10 minutos, papá, lo hacemos con eso rápidamente, eso sí me dicen con tiempo y listo, compañeros, muchísimas gracias, nos vemos mañana.